Sean bienvenidos nuevamente a este podcast. En esta semana estaremos hablando de otro de los frutos del Espíritu. En esta semana nos toca hablar sobre la paciencia, así que comencemos. Sí, esta es una de esas cosas, creo que a todos nos hace falta una dosis grande, creo que en verdad. Hombres, mujeres, niños, hijos, padres. Y creo que todos los días. Yo hoy día estaba saliendo de mi casa, tenía que estar aquí temprano en la mañana y justo han estado haciendo un hueco con un tractor al lado de la calle, bajando un poco de material. Y entonces tenía que pensar en el tema de hoy. Tienes que practicar. Sí, Poner en no práctica. podí, justo hoy día. ¿No te pasa así cuando predicas? A mí me pasa así bastante seguido. Sí. Que el tema que voy a predicar generalmente es en el que esa semana más me cuesta. Y así es. Y no diría solo de mí, ¿o no? Creo que cualquier creyente, digamos que tú como creyente dices, no, esta semana voy a trabajar más en amar a los demás. Y justo te toca algo, alguien, Feíto. ¿cómo se diría? Inamable. Alguien difícil de amar. O cosas así. Y nuevamente cuando tú dices paciencia, por ejemplo, hoy día voy a hablar de la paciencia. Ciertamente es cuando esto sucede, la calle está cerrada o la esposa tal vez dice, oye, hazme este favor, y los hijos dicen esto, dicen el otro. Entonces tienes que aprender a tener paciencia. Y eso es bueno. Entonces a todos nos hace falta. Y creo que como todos los frutos, otra vez, es bueno decir y hablar. Estábamos un poco hablando antes con Mateo acerca de esta idea de los frutos del Espíritu y pareciera que cuando hablamos de los frutos del Espíritu, la gente pensaría que, bueno, yo soy pasivo en esto, yo me quedo sentado en mi casa y este fruto se desarrolla por sí mismo, ¿no? Y no funciona así, ningún fruto funciona así, pero la gente puede sacar esta idea de, como el apóstol Pablo dice, no, el fruto del Espíritu es, y uno puede, ya, ¿cómo es el fruto del Espíritu? Entonces yo no hago absolutamente nada. No me pertenece. Claro, no me esfuerzo por hacer nada, pero la Biblia claramente nos dice en otros lugares que es algo que tenemos que hacer. Colosenses 3:12, por ejemplo, dice, vestíos pues como escogidos de Dios santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entonces nosotros tenemos que vestirnos, por decirlo así. Dios no nos va a venir a vestir. Es algo que nosotros tenemos que hacer y en lo que tenemos que trabajar. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a la paciencia? Hay algunas cosas que podemos mencionar. Una es que es el fruto también del amor verdadero. En Primera de Corintios, capítulo 13, que es el famoso capítulo del amor, ¿no? Que también tenemos que hablar algún día de ese capítulo, ¿no? Porque hay tantas características del amor y que creo que también, como dije en el episodio pasado, es uno de los capítulos más malentendidos en la Biblia. En realidad, hay tantas cosas, pero ese es para otro episodio. El apóstol Pablo dice ahí, el amor es sufrido. ¿Sí ves? Pero nosotros, ¿qué pensamos? Sufrido. Ya nada, voy a tener que sufrir con mi esposa, voy a tener que sufrir con mi hijo. La palabra sufrido, de hecho, es la palabra paciencia. Por eso cuando tú lees la Biblia, digamos, en otra traducción, va a decir, el amor es paciente. Y ya vamos a hablar de por qué y cosas así. O más bien, podemos en este momento insertar esto. La palabra para sufrimiento que la palabra para paciencia que el apóstol Pablo utiliza en Gálatas para el fruto es la palabra macrothumía. Y la palabra macrothumía es la palabra sufrido aquí en 1 Corintios capítulo 13. Sí. Entonces tiene que traducirse como, no el amor es sufrido, sino el amor es paciente. Pero ciertamente le traducen sufrido. ¿Por qué significa? Porque paciencia es sufrir. Y de hecho es capacidad de sufrir por largo rato. Exacto. Esa es la idea. Esa es la Imagínate idea. eso. Increíble. Entonces, también, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Que nos va a ayudar, la paciencia es lo que nos va a ayudar a estar firmes hasta el final. Esta es una cosa bien importante. Este es un punto bien importante. Por ejemplo, en Santiago, el apóstol escribe lo siguiente, en Santiago 5, versículos 7 y 8. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia, y es la misma palabra, macrothumía, hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Y luego él da ejemplos y dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Vosotros también, dice el apóstol aquí, paciencia, tengan paciencia, afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Y es algo muy importante. Entonces, si ven, es una de esas características. Nosotros pensamos siempre en la fe. No tenemos que tener la fe hasta el final. Y está bien.
Pero lo que el apóstol Santiago dice aquí es paciencia también. La paciencia también. Una de las cosas que me llamó también la atención pensando en este tema para hoy día es que esta es una de las características del predicador cristiano. Está para ti, Kevin, y para mí, y para cualquiera que quiera predicar. Tito 2:2 dice que los ancianos, en este caso los pastores, son sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Básicamente una persona que no es paciente no está listo para el ministerio, no debería ser pastor, es lo que dice aquí. Eso es muy importante. No, hay pastores que yo conozco y también de lo que he escuchado que simplemente son impacientes. Se salen de control. Y un pastor impaciente, imagínate en el púlpito un pastor impaciente. Mateo me cae mal, entonces comienzo a predicar en contra de ti. O cosas o en ese momento me viene que me hace tener enojo a alguien ahí y comienzo a hablar cosas que no debería hablar. Entonces son cosas importantes, especialmente pensando en nosotros como predicadores. También, ¿qué nos dice la Biblia? Que es lo que nos va a ayudar a soportarnos los unos a los otros. Eso es muy importante, muy importante. En Efesios capítulo 4, versículo 2 dice, con toda humildad, dice el apóstol Pablo, a todos nosotros creyentes, esa es la clave, ¿no? Entender que Pablo está hablando a la iglesia, a nosotros creyentes. Y dice entonces, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros. Y es que es verdad, es que hay gente en la iglesia que simplemente es intolerable muchas de las veces. Y eso podemos ser incluso nosotros en algunas partes, en algunos momentos de nuestras vidas. Entonces la gente tiene que tener paciencia con nosotros. Yo siempre pienso, por ejemplo, en mí como pastor joven. En esta iglesia, o más bien dicho, cuando comencé a predicar en los Estados Unidos, comencé a predicar en los asilos de ancianos. Y había gente obviamente de 80, 70, 90 años, bastante. Y si los unías a todos para predicar, no se habían 1000 años ahí de experiencia, en realidad. Y te imaginas, y yo me ponía a pensar, ¿te imaginas la calidad y la clase de pastores que estos hombres y mujeres han tenido durante sus vidas? Ciertamente algunos de ellos hayan tenido pastores pésimos. Sí. Pero algunos de ellos deben haber tenido pastores muchísimo mejores que yo, y especialmente mejores que yo en ese momento, que era joven, no sabía ni predicar y a veces ni lo que estaba diciendo. Pero ellos tenían paciencia y se sentaban ahí y me escuchaban. Sí me decían, hable más duro, decía. Siempre me acuerdo. Imagínate en eso en medio de una prédica. Eso te alista bastante para una prédica. Porque yo me acuerdo claramente, mi esposa estaba conmigo en esos tiempos también. Ella tocaba el piano. Habla más duro, decían así de la parte de atrás. Pero también era hermoso porque algunos venían de iglesias, eran de iglesias medias más del sur, donde son más amenas, no sé, más pentecostales. Entonces cada vez que decían, amén hermano, y se levantaba y alzaban las manos. Era una excelente experiencia para un pastor joven como yo, que se estaba preparando, pero tenían paciencia. Conmigo, me aguantaban, incluso mi acento en inglés y cosas así, ¿no? Que no era el mejor tampoco. Entonces, nos habla aquí Efesios de que los unos a los otros tenemos que aprender a tener paciencia, especialmente en la iglesia. Y ciertamente, creo que lo mejor de esto, como hablamos también o hemos hablado con los otros frutos, es que el ejemplo mejor para esto es Cristo. Sí. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Y ahí venimos a la misma palabra macrothumía. Ellos le traducen como clemencia, pero básicamente es paciencia. Y luego dice, para ejemplo, de los que habrían de creer en él para vida eterna. El mejor ejemplo de paciencia ciertamente es Cristo. Y desde ahí viene la base de todo. Como el mejor ejemplo de amor, el mejor ejemplo de perdón, el mejor ejemplo de mansedumbre, de todo este tipo de características y virtudes cristianas que se nos llama a tener. Creo que ahí se aplica algo que hay un Navy SEAL que está retirado ahora y él contaba muchas de sus experiencias. Y lo que él siempre recalca en cada una de las misiones es que él decía a los novatos y a las personas que entraban en ese tiempo que deben estar presente, pero no imprudente. Entonces, creo que eso se aplica no solamente al fruto de la paciencia, pero
en general a la vida, porque muchas veces nosotros estamos más bien imprudentes y no presentes. Y no vemos el panorama, no vemos lo que está pasando alrededor, no vemos lo que le está pasando a la otra persona, por qué reacciona de esa manera y cosas por el estilo. Entonces, es lo que me ha quedado a mí en la mente. Tengo que estar presente en el momento y ver alrededor mío, valorar la situación y ver cómo está pasando y no ser imprudente, porque imprudente te nubla completamente todo y no ves nada. Y creo que la mayor veces es el pecado que te inunda y te vuelves completamente loco, airado y cosas por el estilo. Entonces, eso era algo que me quedó bastante incrustado en mi mente de este Navy SEAL. Sí. em, Primera Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Y la pregunta puede ser: ¿cómo específicamente se practica esa paciencia con todos? Y creo que el versículo que viene seguido en ese nos puede dar una respuesta. Dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Lo que decía Mateo, ¿no? Bueno, tal vez las personas están pasando por muchas cosas, estar presente y no reaccionar con nuestras pasiones pecaminosas y no ser un testimonio, ¿no?, de Cristo ahí para las personas, ¿no? Ahí macrotomía se utiliza es esa característica de una persona que ante la provocación de alguien no se exalta o reacciona mal, porque una persona paciente es lo que comentaba el pastor Darwin, ¿no? Puede que haya alguien intolerable, pero aún así el cristiano tiene el poder, la capacidad y ciertamente debe ejercer paciencia y no reaccionar mal. ¿Cuántas veces hemos conversado con usted, ¿no?, que uno de los lugares en donde más paciencia tenemos que ejercer es cuando estamos conduciendo el auto? Sí. ¿No? Y creo que para todos, en Para verdad. todos, Sí. en eso es un Nadie lugar se salva en eso. bien, es el mejor campo para poner en práctica la paciencia, ¿no? Porque cuando alguien conduce mal o hace algo indebido o se cruza, lo que sea, tiende a reaccionar uno, pero inmediatamente, como cuando tú pones el dedo en el fuego y quitas así, oiga, no sé qué tiene el auto, usted decía, no, es ese, tal vez, Empoderamiento a el veces. empoderamiento cuando coges el auto, ¿no? Eres más fuerte, te Eres crees más. más, puedes pasar de pisando a todo el mundo. Ay, ay, El ay. matrimonio yo diría que es otra de las cosas. Sí, es otro lugar también. Y si no crees que es así, tú eres el intolerable, al que tienen que tolerar. Sí. Sí. Yo sé muy bien que a mí me tienen que tolerar. No, es Yo sí verdad. reconozco mi problema. Sí. También estamos ahí, pastor. Estamos ahí. Y el carro es uno de esos. Entonces, uno, la actitud en la carne, en el pecado, es pum, reaccionar mal. O te insultan, tú también insultar. O si quiere pelear, híjole, a veces uno le da ganas de bajarse también. Y esa es la carne, es el pecado. Y todos nosotros lidiamos con eso, pero uno tiene que saber que tiene que ser paciente, que no a la provocación de alguien no reacciona mal, no reacciona así, sino es paciente con todos. Es algo chistoso. Yo no sé si conocen, se llama Sage Bender. Es Ya. un chico, tiene ahorita 26 años más o menos. Y él entrenaba Jiu-Jitsu y justo hablaba de la provocación y todo esto. Ujú. Entonces, el man literalmente dice que ha pasado por ver los podcasts y él decía, pues simplemente, si yo te encuentro en la calle y quieres pelear, pues te acabo. O sea, yo sé cómo eliminarte. Entonces, creo que en esa parte también es inmadurez de muchas personas que, o sea, no podemos controlarnos a nosotros mismos y si supiéramos, o sea, que, porque esta persona de acá no sabemos cómo va a salir, puede que salir con una herramienta, una cosa y nos cae encima y se acabó también la pelea, pues también te fuiste al hospital. Entonces, lo que él me decía, dice, siempre tratamos de buscar de alguna manera probar algo y demostrar algo, pero si supieras, o sea, lo que puede pasar, no tienes que probar nada. Porque él decía, dice, yo he sido humillado por varias personas. Dice, una chica más pequeña que yo, dice que era mejor antes en Jiu-Jitsu, me hizo pedazos en 4 movimientos. Entonces, creo que también es imprudencia por muchos de nosotros que queremos salir y somos arrebatados y queremos defender y, o no sé, demostrar alguna cosa de alguna manera. Entonces, pero también se aplica la paciencia. Si tuvieras paciencia, pues no hicieras nada. Por otro lado, también es importante, creo, hablar de la paciencia de Dios para con la humanidad, ¿no? Cuando Dios dice que es paciente, cuando vemos en el Antiguo Testamento,
gran parte del pueblo es tan necio y vuelve a las mismas cosas, pero Dios es paciente. Claro que llega un punto, pero Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Y en Romanos 9:22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Ah, por un lado, vemos que en la Biblia es paciente para con los pecadores con un propósito. Em, soporta, sufre largo rato, pero con un propósito, para que puedan venir al arrepentimiento. Y hay que dar gracias, creo que al Señor porque es paciente también con nosotros y no es de una la ira como a veces nosotros somos, ¿no? Y así era con Israel, así es con nosotros hoy en día. Es paciente porque quiere que vengamos al arrepentimiento, pero como vemos aquí en Romanos 9:22, a veces su paciencia es utilizada, soporta para mostrar su ira también en el momento adecuado, cuando Él quiera, para mostrar su justicia. ¿Se acuerdan cuando a veces uno era pequeño y se portaba mal en el supermercado o algo, o hacía un berrinche y papá y mamá decían, ya vas a ver cuando lleguemos a casa? Eran pacientes, guardaban esa ira y esa disciplina, y en la casa, ¡pam! ¿No? O el profesor, cuando el estudiante es así alzado y no hace los deberes y piensa que todo va a ir bien, o en la U y no va a pasar nada, y el profesor solamente está esperando ya cuando llegue. Cuando llega el momento de las notas, ¡pum! Fue paciente, pero también ahí mostró la justicia, y por tus actos ahora tienes esas consecuencias, ¿no? Ese lado también no, ese lado es importante. Ahora déjame volver tal vez unos 2 pasos atrás y tal vez construir algo más. Vamos a hablar en algún punto de estos episodios de la mansedumbre. Y hay que saber la línea entre las dos porque son muy parecidas y ciertamente son hasta a veces sinónimas en cierto punto. Pero la paciencia es simplemente saber aguantar. Es simplemente eso, saber aguantar. Es la mansedumbre la que está más relacionada con no reaccionar. ¿Ok? Entonces, la reacción es para la mansedumbre, pero la paciencia es para el aguante que tengas que tener. Y esa es la diferencia entre las dos. Entonces, cuando hablemos, entonces la mansedumbre estaría más relacionada con no bajarme del carro y darme de puñetes con el que me está pitando atrás. Y la paciencia sería con quedarme en el carro y decir, ok, si el Señor fue paciente conmigo, yo también puedo ser paciente con Él. Okay, esa es la diferencia, pero vamos a hablar más de eso de la mansedumbre ahí. Ahora, para ayudarnos a entender esto, tal vez como Kevin mencionó y también mencioné al comienzo, la palabra que Pablo utiliza en Gálatas para paciencia es la palabra macrothumía. Ahora, la palabra macrothumía es una palabra compuesta de macro y thumía, y thumos. Macro significa, no es fácil, no es complicado de entender, porque micro, entendemos, no es pequeño, macro es lo opuesto, es grande, es largo. Largo, ¿ok? Y thumos, que es la segunda palabra, es ánimo. Es ánimo. Entonces, básicamente lo que la palabra significa es largo de ánimo o grande de ánimo. La palabra latina y la palabra que a veces ya no escuchamos es longanimidad. Es la misma palabra. Creo que algunas versiones traducen esa parte ahí con longanimidad. Exacto. ¿No? Que no tiene nada que ver con longo. Ajá. Claro. O longaniza. O con longaniza. Ya, hambrientos, ya estamos. Ya. Pero sí, eso es lo que se traduce la Biblia algunas veces, pero básicamente es esta palabra compuesta que significa, ¿no? Como les digo, largo o grande y significa ánimo. O sea, la paciencia es la capacidad de agrandar el ánimo para soportar lo que es insoportable. Esa es la idea. Ahora, obviamente la pregunta viene cómo lo agrandamos, pero hasta aquí esa es la idea, ¿no? Por eso, como te digo, sentado en el carro, la paciencia tiene que ver más con quedarme adentro y agrandar el ánimo para soportar lo que es insoportable. Es la capacidad, nuevamente, por eso otra vez volvemos a Corintios, porque es la capacidad de sufrir por largo tiempo sin desmoronarse. Y por eso Corintios traduce esta palabra como sufrir. No es sufrido en ese contexto. Claro. No es conformidad, cuidado. No es conformidad en ninguna manera. Tampoco es que me vale. Ya, nada, o sea,
Tampoco es Es eso. que estamos diciendo que el que está haciendo eso en el carro, que está hablando para está diciendo, ok, está bien. Está bien, exacto. Exacto. O del otro lado, del otro extremo, es un tonto, idiota, estúpido, ¿quién le va a parar bola? Tampoco eso es paciencia, ¿no? Claro, Eso no, es no. más bien orgullo, por otro lado. Ya Porque yo reaccionó me creo mal. mejor, exacto. Es que reaccionó mal, claro. Exacto. Tampoco es resignarse, ¿no? Ya no puedo hacer nada, ya nada, ahí se queda. No es paciencia. Ciertamente, tal vez la gente al verme pueda decir es paciencia, pero no es, porque simplemente es resignación o, como digo, es conformidad. Pero paciencia es más la determinación personal y voluntaria. Yo determino voluntariamente a no rendirme, a aguantar este largo rato o corto rato de cosas que no son muy cómodas, de los pitos, de las palabras, de los insultos, de lo que quiera que venga. Aguanto y alargo el ánimo. ¿Cómo lo alargo al ánimo? ¿Cómo lo hago grande al ánimo? Volvemos a lo que tú mencionas, con Cristo y con Dios. Es la única manera de agrandar el ánimo. Como con el amor, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando tu esposa o mi esposa o nosotros no somos los mejores con nuestros esposos, cónyuges, lo que ella tiene que hacer es mirar al amor de Dios y decir, bueno, yo también lo voy a amar como Dios me amó a mí. Es que no hay otro estándar. Porque si quieres coger el estándar humano, los humanos somos impacientes por naturaleza. Totalmente. Sí, iba a decir, aterrizando eso, ¿qué tan bueno es este fruto de hablar ahorita y qué tan necesario para nuestra cultura hoy? Totalmente. Que todo es rápido, que todo es ya. Exacto. Yo tengo un club de música los miércoles aquí con algunos chicos que vienen. Y es interesante porque algunos me dicen, quiero aprender a tocar guitarra. Y digo, ya, vamos a ver, muy bien, los miércoles. Y aunque pudiera, aunque es un poco difícil, que ya toquen esa semana, a veces no les hago, no les doy todas las pautas ya, Claro. porque quiero, Para que vuelvan. más que nada quiero crear en ellos esto de la paciencia, que es una virtud que se necesita hoy en día, porque el celular no te da paciencia, Ciertamente. microondas, muchas cosas, que son buenas, pero ha creado esta otra parte negativa en los seres humanos que todo queremos ya. Y entonces a veces se cansan a la primera semana, a la segunda semana, y como que ya quieren tocar, pero recién estamos viendo cómo se ponen los dedos, cómo tienen que calentar, Claro. que tienen que hacerse callos, que es un proceso, Claro. que así también me tocó a mí. Claro. Para llegar a tocar la guitarra de esa manera. Entonces ahí en esos, creo que se aplica, ¿no? En esas Totalmente. partes donde estamos ahí, en donde ya el ánimo es como que ya quisiera ya tocar ya la guitarra. Pensé que iba a tocar en una semana y cuando no es así, ahí la paciencia es necesaria. Tener bastante ánimo para seguir. Y yo veo eso con nuestros hijos generalmente. Les estamos educando, enseñando para ser impacientes. Vamos al cualquier lugar, mi hijo grita, llora o me pide y yo por amor, por vergüenza, por lo que quiera, siempre le compro y le doy. Y es algo que simplemente le doy enseguida y no le estoy enseñando a esperar. Imagínate, mi hijo me pide algo en julio y yo le digo, ya aguántate hasta Navidad. Eso sería enseñarle paciencia, pero no los estamos enseñando paciencia. Es bueno, o me voy al restaurante y me dice, oye, cómprame esto. No tengo ahora, pero la próxima que vengamos, el próximo mes que me paguen, yo voy a comprarte. Qué buena cosa de pensar ahorita que nos acercamos a Navidad, ¿no? Sí, Eso, sería excelente. La gente lo ve, pero la gente lo vería como algo cruel. Claro. Exacto. Se le quita su derecho, por así decirlo. O cosas, sí, pero no es así. Les hemos lástimos, volviendo a lo que tú mencionas. Tristemente, la tecnología nos ha mal enseñado. Nos ha mal enseñado. Y antes, los padres no tenían que hacer mucho. O la sociedad no tenía que hacer mucho para enseñar paciencia a los demás. Porque sin la tecnología, viviendo más antes, las ocasiones, los momentos, se daba para ser paciente. Imagínate, tú envías una carta a tu hijo que está en los Estados Unidos. La carta llegaba en 3 meses o 4 meses y estábamos contentos. O tu enamorada, exacto, ¿no? Entonces, en otra ciudad. ¿Qué hacías si tenías solamente en mi tiempo? Yo tenía amigos que tenían enamoradas en otras ciudades. No había ni teléfono, ni Facebook, ni nada. Cogías, ibas al bus, dabas la carta ahí y se iba a parar en X ciudad. Después de un día, 2 días y recibía la carta.
Así era antes. Y tal vez ni llegaba a la casa, tenía que salir ahí a buscarla. Tenía que salir, no es que llegaba a la casa. No, tú eres nueva tecnología. Entonces tenían que salir, caminar y llegar a donde era la parada de buses, recoger la encomienda, la carta, lo que quiere y volver. Así era. Así era. Entonces, pero ahora no se nos enseña eso. Entonces, antes estábamos empujados hasta por el medio a ser pacientes. Pero ahora con un clic viene a mi casa. Literalmente, viene a mi casa. ¿Dónde está la paciencia? Entonces, nota aquí la desventaja en la que nos encontramos. Antes, por lo menos a los padres, el medio nos ayudaba. Claro. Ahora, a los padres ni el medio nos ayuda. ¿De quién queda ahora la responsabilidad de educar a nuestros hijos y darles paciencia? De los padres. Y ya no tenemos la ayuda del medio. Claro. Por eso nosotros nos queda la responsabilidad. Importante. Pero los nuevos padres no somos así. Los nuevos padres, no, queremos darles todos, queremos darles lo que no tuvimos nosotros, un mundo de cosas más, y eso no nos hace bien. Ahora, volviendo a este tema que es interesante también, tal vez para ir terminando un poco más, la Biblia habla, como mencioné en Gálatas, ¿no?, de la palabra paciencia, que es macrothumía, agrandar el ánimo. ¿Cómo agrandamos el ánimo? Agrandamos el ánimo poniendo los ojos en Cristo y diciendo, pero Él lo hizo por mí. Claro. Dios tiene paciencia conmigo. No es que tuvo paciencia cuando me convertí, es que tiene paciencia conmigo todos los días, todo el día. Sí. Y eso debería, cuando estoy en el carro, entonces sentado, diría, ok, voy a aguantar esto, porque así, entre comillas, Dios está sentado en su carro y aguantándome a mí que estoy pitándole al frente. Está al lado tuyo. Exacto, o como quieras verlo. Pero esa es la idea. Ahora, una distinción es importante aquí. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento griegas para hablar de la paciencia. La una es macrothumía, que hemos hecho, y la otra es hupomoné. La palabra macrothumía se refiere solo a las circunstancias de la vida. Hupomoné se refiere a las personas en tu vida. Lo que Pablo utiliza en Gálatas es las circunstancias de la vida. Entonces, cuando te venga una enfermedad, cuando te choquen el carro, cuando sucede una calamidad, cuando tengas una enfermedad, cuando lo que quiera, entonces de eso, aguanta eso, dice el apóstol Pablo. Pero ciertamente en otras partes de la Biblia, como en Romanos 3 o 5, capítulo 3, también se utiliza la palabra paciencia, pero esa es la otra palabra paciencia, hupomoné, en donde se nos llama también a aguantar a los demás. Entonces, la Biblia por los dos lados nos ataca, por decirlo así, nos inspira, nos empuja, nos manda a tener paciencia y aguantar las circunstancias difíciles, pero por otro lado también a la gente que es difícil. Claro. Las dos cosas nos llama a hacer la Biblia y las dos cosas son complicadas. Y nuevamente el estándar, el fundamento, no es nada más sino Cristo. Como dice ahí que Él lo hizo por nosotros también. Como ejemplo incluso dice que lo hizo por nosotros. Esa era una cosa que estaba pensando ahorita es que estamos llegando ya a Navidad, era, o sea, cómo Dios es paciente incluso al convertirse en bebé y crecer 33 años alrededor de nosotros y esperando poco a poco, día a día, 33 años, cuando en un clic Él podría haberse llegado como hombre de una. Y creo que así la mayoría de dioses o alrededor de religiones creen, o al menos algunas personas, que solamente Dios llega así de una como flash y cae en la tierra ya convertido, ya todo un adulto y listo para cumplir su misión. Pero no, Jesús tuvo 33 años de crecimiento, vivió y vivió con nosotros por 33 años. No sé si tú mencionaste esto al comienzo, mencionaste, creo que es Primera de Pedro, cuando habla de que Él es paciente y está esperando que todos los demás se conviertan. Por eso no viene por segunda vez, dice el apóstol Pedro. Entonces, solo sumando lo que tú estás diciendo, Mateo, el Señor ha esperado y está esperando todavía que muchos más se conviertan y por eso no viene por segunda vez. Y claro, como dice el apóstol, los demás se ríen y nos dicen, bueno, pero si ven su Cristo no viene por segunda vez, está tardando mucho. Pero la respuesta es, bueno, se está tardando y está teniendo esto porque Él es paciente para que muchas más personas se conviertan. Lo cual me recuerda también al Antiguo Testamento. Recuerda que cuando Dios le da la promesa, da la promesa en el Antiguo Testamento, Él dice que van a entrar a la tierra prometida, pero que va a esperar alrededor de 400 años hasta que se sume y rebote, por decirlo así, la copa de tanta iniquidad en la tierra de los cananeos, y entonces va a ir
con su pueblo ahí. El punto es que Dios les dio 400 años para que los cananeos se arrepientan, para que ellos vuelvan, para que no se empeoren. Pero en esos 400 años, ciertamente, ellos empeoraron y no mejoraron. Y entonces Dios fue ahí con su pueblo y trajo juicio a esas naciones. Entonces vemos la paciencia de Dios absolutamente en todo lado, y ese es el estándar. Y nuevamente, sin ese estándar, tenemos el estándar de papá, de mamá, de mi tío, de quien quiera, pero va a ser un estándar incompleto. Nos lleva, como hablamos tal vez en el episodio anterior, solo hasta cierto lugar, pero más allá ya no nos puede llevar.